A ver, hay ríos que simplemente son un trazo de agua en un mapa, pero hay otros que son el alma de un país, definen su historia, marcan el pulso de su economía. Y para Colombia, ese río es sin ninguna duda el Magdalena. Así que hoy vamos a hacer un viaje por su corriente para entender cómo esta arteria gigante no solo transporta agua, sino que carga con la memoria, la riqueza y también los desafíos de toda una nación. Para de verdad sentir el Magdalena, más allá de solo entenderlo, a veces hay que ir a la literatura. Y claro, ¿quién mejor que Gabo? Gabriel García Márquez lo convirtió en un personaje más, uno inolvidable. En libros como El general en su laberinto, el río no es solo un fondo, está vivo, es un testigo melancólico de la historia. Esos viajes en barcos de vapor, lentísimos, bajo un calor agobiante, no son solo un transporte, son una metáfora perfecta del tiempo en Colombia, un espacio donde la vida y los sueños, pues, navegan a otro ritmo, a su propio ritmo. Bueno, todo gran viaje tiene un punto de partida, ¿cierto? Y el del Magdalena es uno casi místico. Vámonos hasta su origen, a ese lugar puro, allá arriba en la cordillera de los Andes, para ver dónde nace mucho antes de convertirse en el gigante que atraviesa el país. Ok, aquí están los datos duros. Nace altísimo, a casi 3.700 metros, en la laguna de la Magdalena. Esto queda en pleno macizo colombiano. Y el macizo, para que nos hagamos una idea, es como la gran fábrica de agua de Colombia. Es un nudo de montañas de donde salen los ríos más importantes. Desde ese punto, el Magdalena arranca su larguísimo viaje, más de 1.500 kilómetros hasta el Caribe. Y ojo, su importancia no es que sea el más largo o el que más agua lleva. No, su verdadera clave es su ubicación. Es, literalmente, la columna vertebral que conecta las montañas con el mar. Mucho antes de la llegada de los españoles, este río ya era todo un personaje, y no tenía un solo nombre, tenía un montón, y cada nombre cuenta una historia fascinante. Los muiscas le decían Yuma, que significa algo como río del país amigo y de las montañas. ¡Qué bonito! Otros lo conocían como Arli, o sea, río del pez, o Caripuaña, el gran río. Pero quizá el más misterioso es Huacajayo, río de las tumbas. Esto nos dice que era un lugar sagrado, ¿no? Como un corredor para rituales, donde el agua era vista como el paso hacia otra vida. Ahora veamos cómo el propio cauce del río ha marcado el curso de la historia. Porque sus aguas no solo arrastraron sedimentos, han arrastrado de todo: la conquista, el comercio, las ideas y, por supuesto, los conflictos que terminaron por forjar a Colombia. Esta línea de tiempo lo resume perfectamente. A ver, todo arranca en 1501, con la llegada de Rodrigo de Bastidas. A partir de ahí, el Magdalena se vuelve la autopista de la época colonial. Imagínense, un viaje desde Cartagena hasta la capital, Santa Fe, podía tomar semanas o incluso meses. Era una verdadera odisea. Pero luego, en el siglo XIX, ¡boom!, llegan los barcos de vapor y lo cambian todo. Esa fue su edad de oro. El río era un hervidero de vida, de comercio, de progreso, por donde salía el café que conectó a Colombia con el mundo. Pero bueno, todo imperio cae. A partir de los años 30, el tren y las carreteras ofrecieron algo que el río no podía: velocidad. Y así el Magdalena tuvo que ceder su trono. Pero, ojo, que ya no sea la principal ruta de transporte no quiere decir que haya perdido importancia. Para nada. El Magdalena simplemente se reinventó. Hoy es más crucial que nunca. Sigue siendo el verdadero corazón palpitante de la economía colombiana, un gigante del que depende la mayor parte de la nación. Miren esta cifra, 80%. Es una locura. El 80% de toda la población de Colombia, o sea, más de 40 millones de personas, vive en su cuenca. ¿Y qué significa eso? Pues que las ciudades más grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, prácticamente todos los centros urbanos importantes están en su área de influencia. Es una concentración de gente realmente asombrosa. Y si el dato anterior era sobre la gente, este es sobre el dinero. 85%. El 85% de todo el Producto Interno Bruto del país se genera aquí. ¿Y por qué? Pues es simple. En la cuenca del Magdalena está todo. Es el centro agrícola, el corazón cafetero, el núcleo industrial, la sede de la principal actividad petrolera y minera. Dicho de otra forma, el bienestar económico de Colombia depende, sí o sí, de la salud de este río.
Y todavía hay más. Toda esa fuerza del agua se transforma en luz. Represas enormes como el Quimbo en el Huila o Hidrosogamoso en Santander, construidas sobre el Magdalena o los ríos que lo alimentan, son pilares de la energía del país. O sea, su corriente literalmente enciende las luces de los hogares y mueve la industria. Una y otra vez demuestra lo vital que es en la era moderna, aunque claro, esto también ha traído costos socioambientales muy, muy altos. Y aquí llegamos a la gran paradoja. Este río que da vida, que da poder, que da riqueza, sufre las consecuencias de ese mismo desarrollo. La historia de progreso tiene su lado B, su cara oscura. Y hoy el Magdalena es un gigante, sí, pero un gigante herido, que lucha por sobrevivir a las cicatrices que le hemos causado. Para entender de verdad lo que está en juego, primero hay que ver la vida que alberga. Es un ecosistema de una riqueza asombrosa. Es el hogar del manatí, ese gigante gentil, del chigüiro, el roedor más grande del mundo, y de joyas casi extintas como el paujil pico azul, un ave endémica de la región. El cocodrilo americano, la tortuga de río y el bagre rayado, que es el sustento para miles de pescadores, todos dependen de él. Y toda esta vida está hoy bajo amenaza. Y este dato ilustra el problema de la forma más cruda posible. ¿Recuerdan que hablamos de su nacimiento puro, en la laguna? Bueno, pues el contraste es brutal. El río se convierte en el receptor de la contaminación del país. Neiva, una de las primeras grandes ciudades en su recorrido, es un ejemplo doloroso. Vierte la totalidad de sus aguas residuales, sin ningún tipo de tratamiento, directamente a su cauce. Es un golpe tóxico y directo a la arteria de la nación, que afecta a todas las comunidades y ecosistemas río abajo. Finalmente, acompañamos al río en el tramo final de su viaje. Después de recorrer todo un país, llega al Mar Caribe. Y es justo aquí, en su desembocadura, donde su pasado, su presente herido y su futuro incierto se juntan de la manera más dramática. Y que nadie piense que llega debilitado. Su poder al final es inmenso. En el punto conocido como Bocas de Ceniza, cerca de Barranquilla, el río choca con el mar. Se llama así por el color grisáceo que le dan los millones de toneladas de sedimento que viene arrastrando desde los Andes. Imaginen, cada 3 meses deposita 500.000 de metros cúbicos de este material. Es una fuerza de la naturaleza tan bestial que se necesitan obras de ingeniería monumentales, como dragados constantes, solo para mantener abierto el principal puerto marítimo del país. Y así cerramos donde empezamos, con la idea del Magdalena como la arteria de Colombia. Hemos visto cómo de sus aguas nació la nación, cómo en sus orillas creció su economía y se escribió su historia. Pero también hemos visto sus heridas, la contaminación y el olvido. La pregunta que queda flotando, tan vasta como su desembocadura, es si la nación que este río ayudó a construir puede ahora unirse para salvarlo. ¿Puede Colombia sanar a su propia arteria vital antes de que sea demasiado tarde?